FM 89.1, Radio Universidad. Sebastián Jeimer es nuestro ministro de Economía, es nuestro economista de cabecera. Le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Bien. Buen día a la mesa. ¿Cómo andan todos? Todo bien, todo bien. ¿Vos todo tranquilo? Tranquilo. Acá estoy disfrutando un poco la Patagonia Argentina y haciendo algunos trámites y paseando un poquito. Bueno, muy contento. Ya que está, comete un cordero patagónico, una trucha, un algo. Vamos a intentar. Bueno, está muy bien. ¿Hay nieve por el lugar donde estás? No. No, está anunciado para mañana. Para mañana está anunciado cambio de temperatura y cambio de frentes de vientos. Mira, así que tenés suerte. Capaz que tenés suerte de verlo. En fin. Bueno. Yo viví acá. La nieve es lindo de ratitos nomás. Cuando tenés todo el tiempo nieve, extrañás bastante el sol, la claridad. Bueno, ¿por dónde vamos con el tema económico hoy? Hablamos bastante de la inflación la semana pasada. Y bueno, inclusive escuché que no bajaría del 5%, tampoco es que en estas horas va a haber un cambio rotundo. La inflación nunca se baja de repente, ¿no? Un día para otro. No, el que quiera hacer esa promesa, ese pronóstico, la verdad que va a correr con muy mala suerte. Eso ya lo vivimos en la gestión anterior cuando pensaban que con un acto voluntarista eso se podía lograr rápidamente. Sí. Son shocks que tienen, digamos, grandes costos hacerlo de golpe y entonces hay que programarlo estratégicamente y los cambios tienen que venir, digamos, armónicamente. Claro, esa manera sería tipo, no sé, el 1 a 1 o el plan austral, un plan así que te corte algo de lleno, ¿no? Claro, sí, un plan integral, como veníamos hablando, podría ser factible, pero tiene que ser muy coordinada la política fiscal, la monetaria, de precios. Hace falta, como decíamos la semana pasada, mucho apoyo político para ese tipo de medidas, ¿no? Bueno, se anunciaron algunas medidas, justamente de eso se trata, que tiene que ver con lo más urgente, ¿no? Y es, de alguna manera, lo que se dice ponerle plata a la gente en el bolsillo. ¿Cómo las ves? ¿Qué opinás? ¿Qué te parecen? Mira, la verdad que la gente de bajos ingresos está sufriendo muy fuertemente el impacto de la inflación y estas medidas son paliativas, son necesarias, verdaderamente, pero bueno, hay que tener una apuesta muy fuerte a un cambio de ritmo inflacionario, porque si no cualquier incremento que vos des te lo sacan del bolsillo con el impuesto inflacionario. Entonces, claro. A veces no es muy efectivo, pero sin duda la política económica real del funcionario que tiene que tomar en cuenta las necesidades de la gente, sin duda tiene que tener esta mirada social y de paliativa hacia los sectores más vulnerables. O sea que obviamente no es suficiente, pero es lo urgente y es, digamos, de alguna manera darle un poquito de aire, ¿no? A aquel que menos gana. Y sí, digamos que el objetivo tendría que ser generar empleo genuino, etcétera, y permitirle a la gente tener trabajos dignos, ¿no? Pero eso realmente, en un contexto como en el que estamos, es muy difícil lograrlo en el cortísimo plazo. Sí, recién hablábamos con una representante de las amas de casa, ¿no? Y nos decían los sueldos miserables también que cobran en esos sectores. Entonces se hace muy difícil porque encima seguramente no tienen todos sus ingresos en un mismo trabajo, sino que van a varias casas, ¿no? Es complejo también en ese lugar. Sí, el empleo en el sector de servicios domésticos es uno de los empleos menos calificados y bueno, verdaderamente la gente cobra poco. Y yo escuché a la mujer que estaba hablando con ustedes y verdaderamente hace falta que los hogares tomen un poco de conciencia y le brinden algún extra, ¿no? Tipo alimentario, etcétera. Me parece que la gente debería tener una actitud más solidaria también. Sí, debería ser obligatorio, ¿no? Que la comida esté incluida, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. El salario más la comida y los viáticos. Y los viáticos. Claro. Algunos los viáticos los pagan. Los pagan aparte, sí. O le pagan un poquito más la hora para compensar eso.
Te pregunto por que levantó mucha polémica el tema del impuesto, ¿no?, a la renta extraordinaria. Claro. Digo, no es que le están pidiendo a todo el mundo que pague un impuesto, ni siquiera a los más ricos le están pidiendo que pague un impuesto, sino que aquellos que tuvieron una renta extraordinaria y sin embargo ya salieron algunos a decir no, de entrada, ¿no? ¿Qué es exactamente? Claro. ¿Cómo va a funcionar esto? Mira, por lo que he leído, está vinculado al alza de los precios de los commodities y a la gente, a los empresarios que producen esos commodities y de alguna manera se benefician con el diferencial de ingresos, ¿no? Porque ciertamente aumentó mucho la soja, el trigo, el maíz, todos los alimentos, pero también aumentan los costos de combustibles, fertilizantes, etcétera. Entonces, con una mirada completa del balance, de la hoja de balance de esas firmas, bueno, tiene lógica que haya un aporte extraordinario. Lo que pasa es que una parte de los argumentos en contra es que cuando las pérdidas son extraordinarias, el gobierno debería tener una actitud simétrica en el sentido de compensar a las empresas. Y lo que hemos visto es que en la realidad eso ha ocurrido en Argentina, porque cuando fue la época de confinamiento, de pandemia, el sector público aportó recursos a las industrias y a las empresas que estaban en una situación de pérdida extraordinaria. Lo que pasa es que, bueno, la percepción que uno tiene en la Argentina, donde el gasto público es tan elevado en términos del Producto Bruto, es que a lo mejor los recursos que aportamos los contribuyentes no se ven reflejados en prestaciones de bienes públicos, educación, salud, seguridad. Sí, claro. Entonces, bueno, es una discusión bizantina un poco, ¿no? Pero yo creo que incluso los países más desarrollados han adoptado esta estrategia de lo que es el windfall. Hasta el fondo mismo, el Fondo Monetario, sí, dijo que le parecía bien. Stiglitz también, ¿no? Lo propone, sí, hay de Tomás Piketty, ¿no? También, o sea, hay toda una línea que van por ese lado. Y justamente lo que vos estás contando, Sebastián, es lo que dijo Cristina Fernández la semana pasada en Eurolat, que durante la pandemia los estados pusieron como el hombro y muchas empresas dejaron de aportar, de pagar impuestos, y que cuando se les pide una mano a ellos hablan de la libertad del mercado y de no ahogarlos con impuestos. Sí, también hay que entender un poco que en una coyuntura como la que estamos hace falta también, digamos, lo gestual es importante, ¿no? Entonces sería también importante que el sector de la política muestre algún ajuste por la parte de los ingresos. Entonces, si bien no hace al balance agregado de recursos, es muy importante, digamos, que en este contexto, digamos, no haya aumentos de las remuneraciones encubiertas para asesores y el sector público en general, ¿no es cierto? Que el ajuste que está pagando el sector privado también lo asuma también los que están con buenos empleos en el sector público, con cargos políticos, etcétera. La gente quiere ver un poco de conducta de parte de los dirigentes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es muy fácil gastar la del otro, ¿no? Pero cuando tenés que gastar la tuya, cuando tenés que ajustar tu presupuesto, ahí nadie dice nada. Entonces, hay que ser cuidadosos con los conceptos que uno vierte, pero verdaderamente la política económica de la vida cotidiana, del mundo real, del policy maker, pasa por situaciones que tiene que tomar decisiones que están vinculadas a los acontecimientos. De hecho, cuando fue la gestión del gobierno de Macri, que hubo necesidad de aumentar las retenciones a las exportaciones, se lo hizo. Sí. Digamos, en un primer momento se bajaron las retenciones a las exportaciones, pero en un contexto de crisis fiscal hay que dar respuestas ejecutivas y puede ser necesario que hasta los más liberales tengan que apelar a esos instrumentos, ¿sí? Porque es la coyuntura que hay que manejar. Entonces, bueno, por ahí son discursos que desde la oposición es más fácil de esgrimir, pero hay un conjunto de cuestiones que hay que tomar en cuenta. Sí, bueno, te pido un segundo, escuchá lo que dijo Funes de Rioja,
¿no? Justamente del tema impositivo y demás. A ver si coincidís o no. Este impuesto es inesperado. A 165 impuestos que tenemos, sumarle otro más, no es nuestra política. Ahora, yo no voy a opinar hasta tanto no tenga la descripción del tributo y la opinión de los técnicos, porque yo no soy un tributarista. No opino con el estómago, opino institucionalmente. Bueno, 165 impuestos hay, ¿es cierto eso? Sí, posiblemente no tengo el dato preciso, pero hay una cantidad de impuestos que es abrumadora, ¿no? Para el que tiene todo en regla, ¿no? También es cierto que en la medida que vos bombardeás con impuestos a los comerciantes, a los empresarios, aumenta la evasión. Es, digamos, lo que se conoce en economía como la curva de Laffer. En la medida que vos aumentás las alícuotas al principio recaudás más, pero si la querés seguir aumentando, la recaudación se te cae, porque empiezan a manejarse, digamos, contratos informales, ¿no es cierto? Lo que también es cierto que no todos pagan los 165 impuestos. Es decir, el que paga monotributista no paga cargas sociales. El que paga, no, digo, porque si no estamos diciendo la mitad de la verdad y no todos pagan. Es cierto, o sea, es cierto. Yo no pago 165 impuestos. No, yo creo que está hablando un poco del grupo al que él representa, que es el sector empresarial. Claro. Pero ciertamente hoy tenés un problema en este sector porque no se genera empleo y hay una percepción de que el que contrata un trabajador corre altos riesgos en el mercado de juicios laborales, etcétera. Entonces hay toda una sensación de que hay que patear el tablero de alguna manera, que las fichas se reordenen de otra manera, porque esta continuidad parece que no es viable. Ahora, en el cortísimo plazo, digamos, si hay que discutir cómo alimentar a la gente, yo creo que estos recursos extraordinarios tienen que ser tomados en cuenta. Pero como te digo, sabiendo que en situaciones recíprocas o inversas, digamos, el Estado también ha brindado asistencia. Digamos, por ejemplo, en el sector petrolero, que tanto venimos hablando, cuando hay precios que se han derrumbado, como fue en pandemia, digamos, había un barril criollo que le daba a los productores la certeza de que el precio no, digamos, cubría los costos. Ahora, cuando los precios escalan arriba de los $100, $110, también hay que ponerle un techo a esa suba porque eso afecta mucho a los bolsillos de los consumidores. Entonces, hay cierta, digamos, mecanismo simétrico que a veces no están escritos taxativamente, pero que uno sabe que se aplican. Entonces, bueno, el argumento de que cuando las pérdidas son extraordinarias no hay apoyos, no lo comparto. No es real. Sebastián, gracias por este contacto y esperemos que la cosa mejore y veremos para dónde va. ¿Vos ves que, digamos, que se pueda llegar a aprobar o será mucha la resistencia? Mira, yo creo que va a ser difícil porque el balance de fuerzas al oficialismo no le favorece y, de nuevo, hay una cuestión que es más fuerte en el discurso político y siempre es más fácil levantar la mano para apoyar un subsidio que levantar la mano para digamos, justificar un impuesto, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho costo acompañar esta medida, porque, bueno, hay, digamos, una carga tributaria que es importante, abrumadora, pero sinceramente el contexto es particular, así que, digamos, si a mí me tocara, yo creo que acompañaría, pero no es el caso. Claro. Bueno, veremos. Lo que sí está claro también es que no es algo privativo de la Argentina o de un sector político de la Argentina, sino que el mundo muchas veces ha recurrido a algo como esto y está bien que lo aclaremos también. Te mando un abrazo. Gracias, sí, Sebastián. Un abrazo para vos y para toda la mesa. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.